la organización más grande del mundo de MMA, de pelea en las aulas, son patrocinados por Harley Davidson. Los luchadores, como motivación, aparte del sueldo grande que ganan, tienen como motivación un Harley Davidson para el mejor peleador de la noche, el mejor KO de la noche y la mejor finalización de la noche. Y esto es una señal que aquí dentro posiblemente, muy posiblemente, actualmente, mira, ¿cómo les voy a mentir a ustedes? Son mis amigos. Seguramente, 100%, hay una estrella ahí dentro del UFC. No voy a tener que ni decirles el nombre porque lo van a conocer. God, I am so glad I'm on this side of the cage right now. It's like a battle between Godzilla and another. Yo, chicos, no tienen ni idea lo feliz que me siento ahora mismo estar en este lado de la jaula. ¿Te imaginas estar ahí dentro? Parece una película de acción de Godzilla, todos animales pegándose. Stuff here today. I'm totally in awe. Totally in awe. I really do feel like I'm in a casting for an action film, you know. Ves aquí toda la acción que hay aquí esta mañana. Tienes los dos entrenadores, tienes el chico que está ayudándole, tenemos a Fabricio ahora. Mira, olvídense de animales, nosotros somos los predadores más grandes de este mundo. Ahora mismo yo estoy en la presencia de un animal de los más grandes, más fuertes, más duros, más explosivos del UFC. ¿Estos son el tamaño oficial? Sí, son los guantes de UFC. La última pelea que he hecho contra Travis Brown. Sí. Esa que yo peleé contra él. ¿Estas son? Sí. Las pongo abajo. Y Ahí hay uso, cabo ¿no? en las manos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Mucha gente no sabe actualmente que hablas español y que vivías en España. Sí, yo estuve viviendo en España desde los... yo voy de los 9 años de edad. Pero yo viví con mi madre ahí por 10 años. La primera vez que yo fui a España yo tenía 9 años de edad. Me quedé como un mes por la Navidad, solo por eso. Después de los 14 a 15 años me quedé un año con ella, estudié ahí todo. Entonces ya no me aguantó y me echó de España. Sí, estuve con un año con ella, pero yo tenía como de 14 a 15, ¿no? Entonces ella no podía más conmigo, me dijo, vete a Brasil otra vez, me envió a Brasil otra vez. ¿Pero qué te pasó? Porque yo siempre era muy... Revoltoso. Sí, revoltoso por todo, así, por hacer broma con la gente, no sé qué, siempre... ¿Que me hiciste un amigo hoy? Sí, por ejemplo hoy. Casi tuve que llamar a un médico de corazón. Cuando yo empecé el jiu-jitsu, con el cinturón blanco, ¿no? Me agarré el cinturón azul, me fui a España a vivir con mi madre, mi hermano y yo, Felipe, ¿no? Felipe Verdún. Y de repente ya me quedaba en España, pero no había dónde entrenar, yo no tenía dónde entrenar en España, ¿no? Entonces empecé a entrenar jiu-jitsu tradicional. El japonés. El japonés. Empecé a entrenar jiu-jitsu japonés. Entonces ya muy bien ahí, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Me gustó bastante la clase, la gente muy bien conmigo, pero no era lo que yo quería. Entonces yo fui a entrenar con la selección olímpica de judo. ¿En España? En España, con Carlos. En Madrid. En Madrid, con Carlos Sotillo. Carlos Sotillo, el profesor en esta época, no era el profesor de la selección olímpica de judo. Es muy bonito recordar el pasado, ¿verdad? Sí, me encanta, por eso que yo digo ahora, porque yo sé que mucha gente va a ver esa entrevista y me gusta estar ahí porque yo siempre, en España la gente siempre me trató súper bien. Fabricio, ¿tenías miedo a la primera pelea? No tenía miedo porque yo he querido pelear. Yo quería hacerte, así que me quería testar, quería hacer como, a ver cómo era eso, quería sentir eso, ¿no? Entonces justamente me pagaron, me acuerdo, como $200, 200 euros, algo así, muy poquito. No daba ni para comer el nombre. Yo pago para pelear. Yo quería pelear, entonces yo quería pagar. ¿Qué diría la versión de Fabricio Verdún a los 20 años? ¿Qué le diría al Fabricio de Verdún de hoy? O viceversa. Sí, te voy a decir que, si por ejemplo hoy estoy seguro que tengo 37 años y estoy seguro que estoy en la mejor época de mi carrera ahora mismo. Eso es guapísimo. A los 37 años. A los 37 años. ¿Ves? La edad es solo una cifra. Sí, la verdad que sí. Todo es la mente, ¿no? Es importante
que tú tienes que querer, y si tú quieres esto, tienes que ir a detrás, buscar, no esperar por los demás, no tienes que esperar, voy a esperar ese, no sé qué, no, tienes que hacer por ti mismo. Sí. No pasar por encima de nadie, claro que no, pero siempre ir detrás de tus sueños. Fantastic. Thank you, sir. Vale. Hola a todos, me llamo Fabricio Verdún. Quisiera enviar un saludo muy especial a la gente que sigue MC Sport Fight.